Colosenses capítulo número 2 y versículo 15. Colosenses 2:15. Hoy quiero hablar de la guerra espiritual. Entendemos, hermano, que la iglesia está en el tiempo final. Nos han alcanzado los postreros días y estamos en una etapa de batalla muy recia. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Satanás sabe, hermano, que el tiempo es corto para él y ha intensificado, no cabe duda, sus ataques. Por eso proféticamente la Biblia advierte que la noche ha avanzado, y eso significa que las tinieblas han avanzado, hermano. No vaya usted a pensar, por favor tenga esto bien claro, no vaya a pensar que Dios va a detener y a erradicar por completo el ataque satánico. Por eso es que Dios va a tomar una iglesia fiel de en medio de un mundo que se ha corrompido y donde Satanás ha tomado control. ¿Por qué razón no detiene Dios totalmente al diablo en ese plan maléfico? No es porque Dios no pueda, Él es el Todopoderoso. Pero recuerde que Dios solo va a pelear batallas por aquellos que le reconocen. Y hay muchas almas que no conocen a Cristo. Hay en el mundo muchas almas que vienen con una preordenación negativa, con una predestinación y un marcaje para ser del diablo. Y esa es la generación del anticristo que va a quedar después de que la iglesia fiel sea levantada. Entonces por eso es que Dios no detiene por completo al diablo. Pero la iglesia fiel no debe permitir que las vestiduras blancas se contaminen. La iglesia fiel no debe permitir, hermano, que se eche a perder el trabajo que el Espíritu Santo ha hecho. Y para eso tenemos que entrar a una etapa de guerra espiritual, pero tenemos que situarnos en el contexto, hermano, escritural de lo que realmente es guerra espiritual. Y dice la palabra en Colosenses 2:15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Leo de nuevo: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa es la victoria del Señor sobre el diablo, hermano. El diablo y todas las potestades y todos los demonios. Esa es la victoria del Señor. Y la manera que expresa Colosenses es de cómo los reyes humillaban a los que habían derrotado, porque los despojaban de sus pertenencias, aún de su ropa, y los exhibían desnudos como vergüenza para mostrar que habían sido derrotados y que ahora era otro el que tenía el gobierno. Pues eso hizo Dios con los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Esa es la victoria del Señor. Pero ahora la iglesia está en etapa de batalla. Y vuelvo a insistir, hermano, se han intensificado poderes demoníacos, tinieblas siguen incursionando la iglesia. Pero lo que todo cristiano debe saber es que Dios ya ha vencido al diablo a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y eso es lo que muestra acá Colosenses 2:15, que está mostrando, hermano, la rotunda victoria del Señor sobre el diablo y las potestades. Él es vencedor. Y la iglesia que pone su confianza y su fe en Cristo es más que vencedora por medio de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Aleluya. Eso dice la palabra. Ahora, en cuanto a guerra, hay definiciones que me llaman la atención. Se denomina guerra espiritual a la confrontación de poderes espirituales, donde Dios manifiesta su soberanía a través de la iglesia sobre Satanás y el mundo. Y por eso dice Efesios 6:12, en un versículo que usted conoce muy bien: no tenemos lucha contra carne y sangre solamente, dice otra versión que es muy atinada, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano, lo que trata de explicarnos acá este versículo es que en la guerra espiritual lo que tenemos que hacer es poner nuestra fe total en el sacrificio de Cristo, porque Él es el vencedor y la iglesia es más que vencedora. Jamás quiere decir que nosotros seamos más que nuestro bendito Jesús. Lo que trata de expresar cuando dice que somos más que vencedores es que por un acto de fe
nosotros logramos derrotar al diablo? Porque hacemos de la victoria de Cristo nuestra victoria personal. Nadie puede enfrentarse al diablo, hermano, de manera personal y directa. Nadie puede enfrentarse al diablo por su propia fuerza. De ahí que muchos han salido de esa batalla frustrados, muchos han salido derrotados y muchos de repente ya no han salido. Porque la batalla debe pelearse con la fe en el Señor. La batalla tiene que proyectarse sabiendo que el vencedor es Él y que nuestra fe y nuestra entrega total y sometimiento al Señor nos van a hacer partícipes de la victoria de Cristo. Y entonces el diablo va a salir huyendo, porque hay un pueblo que ha aprendido a confiar y a depender totalmente de su Señor, el que venció al diablo y a las potestades en la cruz del Calvario. Eso hay que tenerlo bien presente, que en esa confrontación de poderes espirituales Dios va a mostrar soberanía a través de la iglesia sobre el diablo, pero de la iglesia dependiente, de la iglesia que ha puesto su confianza y fe en Él, no de la iglesia autosuficiente, no de la iglesia que pelea con sus propias fuerzas, porque realmente no es ese el orden de batalla al cual Dios nos ha llamado. También otro aspecto que hay que saber de la guerra espiritual es que no es el fin que persigue la iglesia. Hay movimientos eclesiásticos, hermano, que se han perdido un poco en ese sentido y han hecho de su base doctrinal la pelea contra el diablo. Y nosotros entendemos que la guerra espiritual no es un fin en sí misma, sino un medio por el cual la iglesia en conjunto se prepara para ir despejando los ámbitos y que Dios vaya trayendo luz en medio de las tinieblas. Cada vez que el pueblo sale, así como los hermanos nos están reportando acá, un resultado evangelístico, uno entiende que hay que pelear una batalla previa espiritualmente, porque ese ámbito donde se va a llevar la palabra, ese ámbito donde se va a pregonar el evangelio de salvación, tiene que ser trabajado por el Espíritu Santo. Tiene que haber una previa preparación para que las almas estén preparadas y que puedan ser sensibles al mensaje que provoca arrepentimiento. El evangelio verdadero tiene dos actos, hermano, y eso usted lo debe saber. El primero es el arrepentimiento y el segundo es la conversión. Arrepentimiento es cuando la palabra de Dios viene a permear mi vida y me hace sentir culpable. Oiga bien eso, la palabra viene, llega al Espíritu y nos hace sentir culpables cuando viene arrepentimiento. ¿Recuerda usted el primer mensaje ungido del apóstol Pedro? Cuando se levanta aquel hombre que sin el Espíritu negó 3 veces al Señor, cayó en una apostasía, pero lleno del Espíritu Santo, Pedro se pone de pie y lanza un mensaje, hermano, confrontativo. Imagínese usted hablándole a los líderes del pueblo de Israel y apuntalándolos directamente y diciéndoles: ustedes mataron al autor de la vida. Eso fue algo fuerte, hermano, pero el mensaje llegó y sacudió la conciencia de ellos al punto que estaban atemorizados, estaban, hermano, con un sentimiento profundo de culpa y tuvieron que preguntar: ¿qué haremos para ser salvos? Ese es arrepentimiento. ¿Qué haremos para ser salvos? Es cuando uno siente que todo el mensaje es para uno, ¿verdad? Cuando uno siente que la palabra lo va hundiendo, hermano, lo va sepultando en vida, y uno sabe que el único que puede sacarlo de ahí es Dios. Ese es el mensaje de arrepentimiento. No es un mensaje que venga a convencer la razón, no es un mensaje que venga a convencer la demanda de pensamiento nuevo que hay en la mente del hombre. Es el mensaje que trae arrepentimiento y que nos hace sentir pecadores y reconocer que el único que puede sacarnos de ahí es Cristo Jesús. Y cuando reconocemos que Cristo nos puede sacar, esa es la etapa de conversión. Pero para que esto ocurra, tiene que haber un trabajo previo. Y dice en 1 Corintios 4, versos 3 y 4: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Oiga, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos,
para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire ese trabajo diabólico. Muchas almas, hermano, están perdidas porque el diablo les cegó el entendimiento. El Dios de este siglo puso una venda para que no le resplandezca el evangelio. Por eso, hermanos, de verdad, haber conocido a Jesús es una infinita y grande misericordia, porque muchos tienen cegado el entendimiento, muchos se están perdiendo. De hecho, aquí dice que los que tienen cegado el entendimiento ya están perdidos, ya están en condena. Si no les resplandece la luz de Cristo, se van a ir a una condenación total. Y la iglesia debe estar peleando una guerra espiritual en sentido de que el Espíritu Santo se glorifique, que el Espíritu Santo venga, hermano, a depurar esas tinieblas, que el Espíritu Santo traiga esa luz maravillosa, salvífica del Cristo de la gloria, y que resplandezca en muchas mentes para que el entendimiento de ellos pueda ser promovido a una etapa de arrepentimiento, de reconocimiento que sin Dios está perdido, y que entonces pueda aparecer una brecha o un camino para que el Cristo de la gloria pueda entrar y sentarse en el corazón de esa persona para ser el nuevo Señor, para ser el nuevo amo, y que esa persona salga de la condenación eterna a la salvación que Cristo nos ha ofrecido. Eso es lo que pasó con nosotros, hermano. Por eso le digo, qué bendición que hayamos conocido a Cristo, porque muchos, hermanos, tienen el entendimiento cegado y no pueden comprender. No dice que tienen los ojos, no, es el entendimiento el que no puede comprender quién es Jesús. ¿No se ha encontrado usted con personas que les habla de Cristo, que le muestra los acontecimientos finales, y hace usted un gran esfuerzo por mostrarle cómo el diablo ha tomado control en el mundo, cómo se ha incrementado la violencia, cómo el respeto por la vida cada vez se pierde, y tantas cosas, hermano, terribles, cómo el amor de los hombres está palideciendo y aumentando la iniquidad, y usted le muestra cómo hay más vicio, cómo hay tantos conflictos sociales, hermano, que el mundo está ahora confundido en todos los aspectos, y al final de esa larga lista que usted les presenta, les dice, ¿quiere conocer a Cristo para que Él pueda guardarlo? Todo esto, dice, no, mejor en otra ocasión, porque sus sentidos están cegados por el diablo. No son capaces de ver la luz de salvación que Dios ha enviado por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea toda la gloria, y bendito nosotros, hermanos, que ya tuvimos ese privilegio de ver y de creer en nuestro bendito Señor y Salvador. Aleluya, démosle gloria al Todopoderoso. Entonces, dicho en otras palabras, la oración de guerra limpia el terreno para poder plantar la semilla del evangelio. En Jeremías 1:10 dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, le dice el Señor a Jeremías, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar, porque esa es la unción profética que la iglesia debe llevar en el momento que se presenta al Señor, para que el mundo pueda reconocer. Hay tiempo, hermano, de arrancar y destruir, hay tiempo de arruinar, dice acá, tiempo de derribar, y hay tiempo de edificar y de plantar. Porque para que Cristo resplandezca muchas veces hay que derribar argumentos humanos, pensamientos que se le han metido al hombre, que han traído conceptos y preconceptos que no permiten ver al Señor. Y la iglesia que lleva unción profética y que está peleando guerra espiritual, tiene que pedir que esos ámbitos se limpien, hermano, que el Señor tome control, que el Señor ejerza señorío, que el Señor venga a destruir toda obra del diablo, para que las almas comiencen a ser edificadas con el mensaje, y que de esa manera su alma vaya a una salvación eterna. Porque cuando uno se pone a considerar, hermano, cómo el Señor nos sacó de maldición y de muerte para traernos a esta vida abundante, nos sentimos de verdad extasiados, contentos, con un regocijo profundo en el corazón. Pero a la vez, hermano, viene mucha tristeza, sobre todo para estas fechas en las que el mundo comienza a recordar sus muertos, y uno también recuerda, ¿verdad?, de una forma inevitable los que han partido. Bueno, los que ya partieron con Cristo, sentimos una paz total en el corazón, porque sabemos que los vamos a ver pronto.
Pero cuando pensamos en la familia que ha partido sin Cristo, qué tristeza, hermano, profunda, qué dolor se siente en el corazón, porque sabemos que se van a ir al infierno al final. Eso es incambiable. Eso no lo podemos cambiar. Pero hay almas que todavía tienen oportunidad, y por esas almas hay que orar. Hay que entrar a esa oración de guerra para que los ambientes se limpien y que Dios propicie una etapa salvífica en la que el hombre pueda ver el resplandor maravilloso de la luz de nuestro Señor Jesucristo, a quien honramos y bendecimos en esta tarde. Amén, hermanos amados. Entonces el objetivo de la guerra espiritual no es destruir a Satanás, a los principados, a las potestades, porque esa es una tarea divina. El objetivo de la guerra espiritual es rescatar a aquellos que están bajo el dominio del enemigo, rompiendo todo tipo de maldiciones y ataduras. Eso quiere decir que nuestra atención debe estar centrada en el Señor Jesucristo y la salvación que Él trae, y no en el diablo, porque ese es el error que muchos tienen. Yo soy testigo, usted también habrá oído desde púlpitos donde se habla más del diablo que de Jesús. Ese es un mal enfoque, hermano. No ese es el enfoque de la verdadera iglesia. Y hay gente que se va acostumbrando a eso. Yo tuve una persona, gracias a Dios el Señor lo movió, que solo vivía pensando en el diablo, hermano. Y se enojaba conmigo, me decía: viera que a mí todas las noches me levantan la cama, me dan vuelta cuando siento estoy en el suelo. Y a usted, pues le decía: a mí no, yo en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque el Señor me hace estar confiado. Aleluya. Pero déjele palmas al Señor. No, yo miro potestades, hermano, porque hay gente que está demasiado centrada en el diablo. A todo le ven cara de diablo. El cristiano tiene que tener su prioridad en Cristo, porque Él es el que nos salvó. A mí no me interesa saber nada del diablo, hermano. Por eso no doy enseñanzas que vayan dirigidas, no porque no conozca, tengo conocimiento de eso. Pero ¿qué me saco con estar hablando de jerarquías diabólicas, de nombre de demonios? Porque eso comienza a crear un misticismo barato en la gente, y al final resultan hablando más del diablo que de Dios. Eso no es correcto. No es esa la proyección de la guerra espiritual. La guerra espiritual tiene que tener como propósito principal establecer la verdad de que Jesucristo es el Salvador del mundo, y que todo aquel que cree en su nombre, este es salvo. ¿Cuántos creen que el que cree en el nombre de Jesús es salvo? Eso hay que pregonar a los cuatro vientos, hermano, y orar y clamar para que el Señor haga su obra, y no estar hablando solamente del diablo. Ese ladrón vino a robar, a matar y a destruir, pero nuestro Cristo vino para dar vida, y vida en abundancia. ¿Cuántos sienten esa vida? Aleluya. ¿Qué tal si le damos gloria al Señor? Tenemos la vida abundante que Cristo nos ha dado, y nuestra guerra espiritual es para llenarnos más y más y más de Él. Es el control. Esto ya se lo enseñé en una ocasión y vuelvo a la carga una vez más. En el Salmo 8 creo que es, ¿verdad? Donde habla y dice: en la boca de los que maman fundaste la alabanza. Pero otra versión dice: en la boca de los que maman fundaste la fortaleza. Y la fortaleza era el resguardo en tiempo de guerra. Pero uno se pone a pensar, si unimos ambos textos: en la boca de los que maman fundaste la alabanza. Así dice la Biblia. En boca de niños y de los que maman fundaste la alabanza. ¿Cuándo ha visto usted a un bebé de pecho que esté cantando? ¿Cuándo ha visto usted a un bebé de 2 semanas de nacido adorando? Te adoro, Señor. ¿Quién ha visto eso? Nadie. Pero entonces, ¿por qué dirá el Salmo: en la boca de los que maman fundaste la alabanza, fundaste la fortaleza? Si el recién nacido lo único que sabe es llorar. Pero se da cuenta que cuando el recién nacido llora, todo mundo se moviliza. La primera que corre es la madre, ¿verdad? Solo un llanto, un grito del niño, ahí sale corriendo. El nene, dice, ¿verdad? Moviliza a todos y lo atienden y suplen su necesidad, porque el bebé a veces llora porque tiene hambre, porque está mojado, tantas razones que hay. Pero su llanto mueve
a que lo atiendan, porque él no puede hacerlo. Por eso que sabia es la palabra, porque ese es el principio de la guerra espiritual. Que cuando veamos, hermano, opresión, que cuando sintamos necesidad profunda, simplemente lloremos y nos humillemos en la presencia del Señor para que Él envíe el Espíritu Santo y Él supla todas nuestras necesidades. Aleluya. ¿Cuántos creen que Él puede hacerlo? Que venga el Espíritu Santo y que Él tome el control del ámbito total, porque nuestro llanto, nuestra súplica es: Señor, ven, auxílianos, Señor, rescátanos, Señor, resguárdanos. Aleluya. Ese es el sentido real de la guerra espiritual. Pedirle al Espíritu Santo que Él tome control, que Él haga su obra y que la haga perfecta. Entonces la motivación en la guerra espiritual no debe ser el odio a Satanás, sino el amor a las almas. Tampoco le digo que lo ame, ¿verdad? Pero hay niveles, hermano. A mí me pone mucho en qué pensar cuando el arcángel, ¿quién fue? Miguel, disputó el cuerpo de Moisés. Mire la jerarquía que tiene ese ser angélico, esa estirpe, pero dice que no se atrevió a proferir maldición contra el diablo. Le dijo que el Señor te reprenda, porque sabía Miguel que en un día remoto ese ser caído había estado por encima de él en autoridad. Pero a veces en nuestra guerra espiritual se nos olvidan los rangos, ¿verdad? Y atamos al diablo, deseamos que hasta le dé osteoporosis en los cachos, le amarran la cola. Esa no es guerra espiritual, hermano. Esas son locuras evangélicas. Guerra espiritual no es odio a Satanás, sino el amor a las almas. O sea, la guerra es pedirle al Señor por los ámbitos que Él tome control para que las almas sean ganadas, porque eso expresa el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo mandamiento. El primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo. ¿Sabía usted que el amor al prójimo es el sello del verdadero discípulo del Señor? Pero ¿por qué no se ama al prójimo? La respuesta es una sola: porque no se ha aprendido a amar de verdad a Dios. Porque el que ama a Dios indefectiblemente va a amar a su prójimo, y el que no ama a su prójimo es mentira que ama a Dios. En eso se manifiesta el amor profundo que tenemos a Dios. Yo creo en alguien que me dice: pastor, yo amo al Señor con todo mi corazón, porque veo el amor que tiene a su prójimo. Pero el que no ama a su prójimo no conoce a Dios, porque Dios es amor, dice la Biblia. Amén. Entonces el sello indeleble del discipulado es el amor. Jesús dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, cuando os améis los unos a los otros. Ese es el amor que Dios ha puesto, y es el garante de que tenemos a Cristo en el corazón. Amén, hermanos amados. Bueno, para entrar entonces a la batalla, a la guerra, que ya entendemos que no es en sí la meta de la iglesia. No, es una actividad que hay que realizar, pero lo primordial es alcanzar las almas, y esto confluye en la gran comisión. Porque he venido explicando, hermano, ya por varios días, espero que usted tenga ya eso bien claro en la mente, que los ministros no edificamos la iglesia. Eso es muy arrogante decirlo. Efesios 4 dice claramente que el Señor constituyó al ministerio quíntuple para capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es la función entonces de los ministros? Capacitar a los santos, porque el que está edificando la iglesia, ¿quién es, hermano? Es Cristo. Él le dijo a Pedro: sobre esta roca, refiriéndose a sí mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién es el edificador entonces? Cristo. Pero los ministros somos los que estamos capacitando, y la función de la iglesia es la gran comisión. A eso nos llamó el Señor: id a todas las naciones y haced discípulos. Esa es la función de la iglesia, hacer discípulos, porque el que está edificando es Cristo. Esa es una tarea
que le pertenece, sí podemos los ministros ser sunergos, es la palabra griega, podemos ser colaboradores, pero el que está edificando es Cristo, hermano. Y bendito sea Dios. Mire, usted no se imagina, o quizás sí se imagina, el regocijo que siento en mi corazón de saber que el que está edificando la iglesia es Cristo. Porque los humanos somos variables, hermano, en nuestra proyección. Hoy estamos y mañana de repente ya no. Pero el Señor es firme. Dice la Biblia que Él no tiene mudanza ni sombra de variación. Eso significa que Él nunca cambia. Y la buena noticia es que el que empezó la buena obra de edificación no se detendrá, sino hasta perfeccionarla. El que empezó la buena obra la va a terminar, nuestro bendito Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria, porque cuando nos empezó a trabajar no se va a detener hasta que nos presente puros, limpios, transformados delante de Él mismo. Aleluya, gloria a su nombre. Pero mientras estamos en la tierra, tenemos que entrar a ese ámbito, a ser discípulos, pero tener también guerra espiritual para que se vayan limpiando las atmósferas y Dios permita que muchos se vayan convirtiendo. Ese es el trabajo de la iglesia. ¿Se necesita qué cosas? Autoridad espiritual, autoridad de parte de Dios, una autoridad que nos represente, que nos respalde. ¿Quiénes son los llamados a ejercer autoridad? Lucas capítulo 9, acompáñenme ahí por favor. Lucas capítulo 9. ¿Quiénes son los llamados a ejercer autoridad? Lucas 9, versos 1 y 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder. ¿Y qué más les dio? Y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Versículo 6. Y saliendo pasaban por todas las aldeas. ¿Qué pasaban haciendo? Anunciando el evangelio y sanando por todas partes. ¿Qué iban haciendo? Anunciando el evangelio y sanando. Yo siempre he tenido dudas en esto, porque cuando dice y sanando, se puede interpretar que es de enfermedades, ¿verdad? Cuando traían a las personas delante de Jesús, dice y sanó a muchos enfermos, o sanó a todos, dice también en una parte de la escritura. Pero acá dice que los discípulos recibieron de Él poder y autoridad y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. La pregunta es, cuando dice y sanando por todas partes, ¿se referirá a sanidad del cuerpo? Porque en mi opinión no se refiere necesariamente a eso. Predicando el evangelio y sanando, pero la prioridad de Dios es sanar el alma. Y eso se lo puedo demostrar con el pasaje aquel de aquellos 4 hombres llenos de fe que llevaron a aquel paralítico y que no podían llegar a donde estaba Jesús, que había una multitud. Entonces se las ingeniaron, abrieron un boquete en el techo y por ahí lo bajaron. Qué fe la de esos hombres, ¿verdad? Y cuando el Señor tuvo a ese paralítico delante de sí, le dijo: tus pecados te son perdonados. Y dio la media vuelta y ya se iba el Señor. Y dijeron todos a sotoboche, ¿verdad? ¿Y quién es este para perdonar pecados? Si el único que perdona es Dios. Y conociendo él el pensamiento de ellos, regresó y le dijo a los fariseos: ¿qué es más fácil decir para vosotros? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y vete a tu casa. Para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante estaba de pie. Pero fue una señal para confirmar que él podía perdonar pecados. Por eso le pregunto, cuando dice acá, e iban anunciando el evangelio y sanando a todos, ¿se referirá a la sanidad física? Probablemente. Pero yo creo que hay un énfasis en el alma. Cuando el profeta anuncia que por las llagas del Señor nosotros fuimos curados, si usted es un intérprete honesto de la Biblia, usted va a leer el contexto anterior y posterior
Y se va a dar cuenta que se refiere a la sanidad del alma de Israel, no del cuerpo. Por eso es que muchos de nuestros enfermos no sanan, hermano. Pero la Biblia dice, sí, es que lo que le interesa al Señor es sanar el alma. Pero la palabra dice, sí, estoy de acuerdo, de que el Señor puede mostrar su autoridad y sanar el cuerpo. Es cierto, una señal. Pero ¿qué es lo que más le importa al Señor? El alma. Este cuerpo, hermano, este armatoste físico que nos dieron, este no va a aguantar más de 80 años. Y el que pasa de eso ya sacó la lotería. Es de corta duración. Pero el alma es eterna. Y esa es la sanidad que a Jesús le interesa más. Por eso, hermano, yo no me frustro si algún día o a veces viene enfermedad a nuestro cuerpo. A mí no me frustra eso. Estuve orando por la sanidad de mi madre y finalmente se murió. A mí eso no me frustra, porque yo sé que el Señor logró su cometido, le sanó su alma, es salva, punto. Y al cuerpo es añadidura, hermano. Unos se van antes, otros después, pero de que nos vamos, nos vamos. Eso se lo puedo garantizar. Si Cristo tarda en venir, todos nos vamos a la tumba fría. ¿Cuál es el problema? ¿No prometió el Señor resucitarnos, ves? Por eso es que la autoridad es básicamente dada a los discípulos para predicar y que el Señor vaya sanando el alma. Los hermanos fueron a predicar al hospital. De repente algunos de los enfermos siguieron enfermos físicamente, pero su alma, ese es el cometido, hermano. Ese es el sentido básico de la guerra espiritual. Si usted lo comprende, dele gloria al Señor en esta tarde. Dele fuertes palmas y digámosle: Señor, revísteme de autoridad para hacer guerra. Para hacer guerra espiritual. Porque si no, caemos en una guerra barata. Lucas 10:19. Veamos otro versículo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿A quién le dijo Jesús esto? Se lo dijo, primero habla del discipulado de los 12, a quienes dio poder y autoridad. Aquí está hablando del discipulado de los 70. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ese es el discipulado de los 70. Pero no es exclusivo para los 12 ni para los 70, es para todos los creyentes. Mateo 28, versos 18 al 20, se lo conoce usted re bien, ¿verdad? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí está la autoridad para todos los creyentes. Pero esa autoridad, ¿en qué sentido? Esa autoridad en el sentido de limpiar atmósferas espirituales para que el evangelio resplandezca, para que alumbre el entendimiento de aquellos que están cegados y que no permite el diablo que sus sentidos puedan percibir que hay un Salvador que se llama Jesús. Hermano, qué terrible debe ser eso. Aquí hay hermanos, estoy seguro, aquí hay hermanos que batallan con familia, sobre todo aquellos ancianitos que les metieron, hermano, un principio y un paradigma en la mente, que dicen: no, yo voy a morir en esta fe. Esas son tinieblas de la mente, porque no pueden ver a Jesús. No, le dice el hijo: no, mamadita, o la hija: no, mamadita o abuelita, no, es que no es así, usted necesita Cristo. No, yo estoy feliz, aquí nací, aquí me muero. Y es cierto, porque se mueren de verdad, hermano. La muerte primera y la muerte segunda. Pero ¿por qué no son capaces de ver? Porque hay tinieblas en el entendimiento, y que hay que pelear una guerra espiritual, pero para que se despeje la mente. Bienaventurado aquel que pelea una guerra en ese sentido, y que se va dando cuenta cómo el Señor rompe ataduras, cómo el Señor va quitando murallas, cómo el Señor va destruyendo pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios, con armas que no son terrenales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas, pero de pensamiento, hermano. Paradigma se llama eso. Esa es la autoridad que el Señor le da a los 12, le dio a los 70 y le da a todos los creyentes. Dice Romanos 16:20:
Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Oiga eso, qué lindo. Y el Dios de paz, ¿por qué le llamará el apóstol Pablo Dios de paz? En un contexto de guerra al Señor. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Mire cómo lo presenta. El Dios de paz que va a aplastar a Satanás bajo nuestros pies. Y eso se siente bonito, ¿verdad? Pero los pies representan ¿qué? ¿Qué representan los pies? Las manos representan las acciones y los pies representan las conductas. Si mi conducta es recta, si mi conducta es temerosa, Dios va a aplastar al diablo debajo de mis pies. Pero si mi conducta es torcida, los pies del diablo van a estar sobre mi cabeza. ¿Me explico en eso? El Dios de paz en breve aplastará al diablo bajo vuestros pies. Conductas. Porque un cristiano que tiene conductas íntegras, hermano, de verdad tiene a Satanás debajo de sus pies. Es que no hay buen diablo, decía hermano Otoniel Ríos, si no hay buena carne. Si hay buena carne va a haber buen diablo. Si la carne es débil no va a haber buen diablo. Y entonces va a aplastar el Dios de paz, porque el sacrificio de Cristo nos va a traer santidad, nos va a traer restauración, y el diablo va a estar siempre debajo de nuestros pies. Amén, hermanos amados. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero oiga el orden: someteos pues a Dios. ¿Qué significa la palabra someterse, hermano? ¿Aló? ¿Qué significa la palabra someterse? No me respondan todos, que me abruma tanta respuesta. ¿Ah? Humillarse. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo, no? Obediencia. ¿Cómo? Sujeción. Amén. Amén, todo lo que ustedes dicen. Pero someterse es voluntariamente ponerse bajo el señorío de alguien. Eso es someterse. Cuando un ejército se somete, es porque sacó una banderita blanca y dijeron: ya nos damos por, ya no, ya ustedes van a ser nuestro Señor, ¿verdad? Entonces dice: someteos pues a Dios, rindan su voluntad a Él, que Él sea el Señor, y entonces después resistan al diablo. Y van a ver cómo va a salir corriendo, porque la batalla no es contra nosotros, es contra el que lo venció en la cruz del Calvario, y Satanás va a salir huyendo, hermanos amados. Démosle palmas al Señor por eso. Aleluya. ¿Qué condiciones se necesitan para ejercer autoridad? Ya dijimos que la autoridad fue para los 12, para los 70 y para todos los creyentes. Ahora, ¿qué condiciones? Mateo capítulo 16. Vaya conmigo a Mateo capítulo 16, versos 16 al 18, por favor. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oiga esas palabras. Entonces lo primero que se necesita es una fe arraigada en la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios. Le preguntó Jesús a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Y hermano, todos decían: dicen que eres seguramente Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Otro dice que eres Juan, que ha resucitado. Bueno, y todos argumentando. Y después le dice: ¿y ustedes quién dice que soy? Y se quedan callados, hermano. ¿Sabe qué significa ese silencio?
que los discípulos creían lo mismo que creía la gente. Y de repente irrumpe el silencio Pedro y lo apuntala y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dice: bienaventurado, papadito, 3 veces dichoso, porque eso no te lo reveló carne ni sangre. O sea que ellos tenían revelación de carne y sangre, lo que la gente decía. Eso te lo mostró mi Padre. Yo también te digo que tú eres Petros, dice el griego, una piedra pequeña. Y a ti, Petros, te testifico que sobre esta Petra, roca inmensa, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque hay autoridad. Pero ¿a quiénes les van a dar esa autoridad? A aquellos que tengan la revelación de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero no que lo sepamos. Es que revelación no es saber, hermano. Revelación es entender en el Espíritu, para que esa verdad trascienda y gobierne nuestro ser tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Amén, iglesia. También es necesario que haya unidad de creencia y unidad de propósito. Ahí mismo en Mateo 18, lea el verso 19: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Yo a esto le llamo manifestación de autoridad. Tremendo, hermano. A ti te daré las llaves del reino para atar y desatar. Esto va parejo con el conocimiento de la voluntad de Dios. No es dirigido por deseos humanos. La palabra griega atar significa poner límites. A ti te daré las llaves para que pongas límites. El sentido puede ser restringir, limitar mediante la autoridad de Dios la actividad del enemigo, o volver impotente esa actividad. O sea, tener las llaves del reino para atar es decirle: Satanás, de aquí no pasas. De aquí no pasas. Declaramos inoperante todo trabajo. Eso es autoridad. Pero mira quiénes le dan, hermano, esa autoridad. Y a eso es a lo que el diablo le teme: a ungidos, porque sabe que Dios va a poner al diablo bajo los pies de aquellos santos que caminan apegados al mandamiento y apegados a la voluntad soberana del Dios Todopoderoso. Les va a dar autoridad para poner límites. Desatar, la palabra original significa deshacer, destruir, disolver o desactivar, dice. El sentido puede ser deshacer la obra del enemigo, destruir sus fortalezas, disolver o desactivar lo que sea que el enemigo ha establecido. Pero se necesita una condición, hermano: unidad, primero fe y revelación de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Segundo, se necesita unidad de propósito, unidad de pensamiento. Por eso es que el Señor mismo dijo: si 2 en la tierra se pusieren de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieren, esto les será concedido. Si 2 se pusieran, como que cuesta ponerse de acuerdo, hermano. A veces uno no logra ponerse de acuerdo ni con la esposa, pero dice: si 2 se ponen de acuerdo. Eso es rendir áreas, ¿verdad? Eso es rendir áreas. Es negarse al propio pensamiento, a la idiosincrasia, y decirle: Señor, vamos a buscar tu propósito, porque no estamos, humanamente no convergemos en esta idea, pero en tu nombre vamos a unirnos en propósito. Pidan lo que quieran y les será concedido. O sea que a veces no se pone en práctica lo que la Biblia enseña. Eso es tener las llaves, hermano, de la autoridad en la guerra espiritual. Es lo que muestra que Dios está con nosotros, porque el Señor dijo: si por el Espíritu echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Tomando control, poniendo ya límites divinos. O sea que personalmente estamos comprometidos, hermano, a llevar la presencia del reino de Dios, su poder y autoridad
donde quiera que vayamos. Dice nuestro pastor hermano Héctor Nufio, cuando un hijo de luz llega, las tinieblas tienen que sentirse ofendidas, porque llegó un hijo de luz. Bienaventurado aquel que cuando llega a su trabajo secular, los compañeros esconden las botellas de guaro, que dice, viene aquel y él es cristiano. Bienaventurado. Pero si es de los que solo llega y le sirven una copa, estamos en la pura calle, ¿verdad? Ese es el orden que muestra la palabra: autoridad y respaldo. ¿Qué hace que la autoridad no fluya en los hijos? Número uno, la falta de fe. El que no tiene fe es porque no cree que Dios existe. Porque el que se acerca a Dios, dice, debe creer que Él existe. Eso es fe. Y que es galardonador de los que le buscan. Pero el que no tiene fe no puede ejercer autoridad. Otro obstáculo, la incredulidad. Hay una parte de la escritura donde dice, y Jesús no hizo muchos milagros porque no creían en Él. Otro obstáculo es la religión, hermano. La religión. ¿Qué es religión? Es abrazar preceptos de hombre y tener más fuerte los preceptos de hombre que la palabra de Dios. El que tiene más preceptos de hombre que palabra es religioso, hermano. Y eso estorba. Y por sobre todo, hermano, lo que impide que haya autoridad es el pecado. Por eso nuestra vida tiene que estar limpia. Tenemos que echar mano de los recursos que Dios ha dejado, a saber, la sangre y la palabra. Esos son los recursos. La sangre del Cordero que es rociada y la palabra que purifica nuestras almas. Cada vez que nos exponemos a la palabra, nos están lavando, nos están purificando, y eso nos está calificando para que tengamos autoridad, y que con esa autoridad y poder vayamos a hacer guerra para que los ámbitos sean limpios y que brille la luz salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Démosle honra al Todopoderoso. Eso es guerra espiritual en sentido bíblico. Gloria a Dios. Cierren sus ojos, hermanitos, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor esta tarde que su Espíritu Santo nos ministre esa autoridad para pelear la batalla espiritual. Dios nos ha hecho un llamado para que seamos pregoneros y portadores de la gloria de Dios en este tiempo. Pero se necesitan requisitos y condiciones. Él ha hecho provisión para que podamos ser esos portadores de gloria. Hermano, lo primero que debe despertarse en la guerra espiritual bajo el contexto que Dios me ha permitido enseñar es amor por las almas. Amor por las almas perdidas. Dios bendiga a los hermanos que han empezado con ese trabajo evangelístico, porque sé que hay pasión y amor. Dios los bendiga, hermanos, por ese amor. Y que Dios los respalde, que Dios los revista de autoridad. Anuncien el evangelio, que almas sean sanadas, porque básicamente a eso nos ha llamado el Señor. Ya se aparecen en el camino oposiciones, hay que reprenderlas, hay que ponerles límite, hay que desintegrarlas, pero no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es el amor por las almas que no conocen a Cristo. Que nos pueda el Señor llenar de esa pasión, de ese amor por esas almas. Que tengamos entrañas de misericordia, porque el que tiene entrañas de misericordia es el verdadero guerrero en el Espíritu. Es el que clama, el que pide, el que suplica a Dios. Yo quiero invitarte esta tarde que vengas al altar, quien sienta hacerlo, para decirle: Señor, yo quiero autoridad espiritual en mi vida. Yo quiero ser ese portador de tu gloria. Ven al altar, hermano.
porque somos dignificados por el Señor, no por nuestra propia dignidad, porque nadie la tiene. Pero el Señor está buscando esos obreros valientes que van a doblar rodillas, que van a estar clamando responsablemente para que muchas almas sean alcanzadas por el mensaje del Señor. Almas que van a hacer guerra espiritual, no para lucir poderes ni dones, sino para que se luzca esa bendita luz maravillosa que trae salvación y vida eterna y que está en Jesús. Gracias, bendito Rey, te damos esta tarde. Hoy pedimos, Señor, por este pueblo que está en el altar. Pedimos por este pueblo que ha venido humillado delante de tu presencia, Señor del cielo. Espíritu Santo, trae ese revestimiento de poder, trae esa autoridad, Señor amado, para predicar con denuedo y para clamar a fin de que los ámbitos espirituales sean purificados por el poder de la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario. Engendra a un pueblo, Señor, con un sentir evangelístico, porque la iglesia que no es evangelística y que no es misionera no tiene derecho a llamarse iglesia. Que Dios ponga ese sentir fuerte en el corazón. Dios bendiga a hermano Herbert, a hermano Orlando y a los hermanos que se han involucrado en evangelismo y que están llevando la palabra a diferentes lugares. Hoy ruego al Espíritu Santo que revista de autoridad y de respaldo a estos varones y al pueblo que les acompaña, para que las tinieblas retrocedan, para que las potestades tengan límite, para que se pueda desintegrar y desbaratar toda obra diabólica que impide que las almas vengan al conocimiento y que le resplandezca la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, trae tu Espíritu. La autoridad viene con la presencia del Espíritu Santo. La autoridad viene cuando somos llenos del Señor. Pidamos esta tarde que venga Espíritu Santo y que nos llene con su presencia. Supliquemos que el Señor venga, que nos visite y que nuestro ser tripartito sea envuelto con la gloria de Dios. En el nombre de Jesús, pidamos esta tarde que el Espíritu Santo nos ministre. En el nombre de Jesús, llenémonos de la presencia del Señor. Que nuestra copa rebose de la bendición de Dios esta tarde. Que haya un compromiso, hermano, que haya un compromiso personal delante de Dios, que sintamos literalmente una carga por nuestra familia no convertida. Pidamos por nuestra familia, pidamos por nuestros hijos, que se les revele, Señor, que no vayan a tener un evangelio heredado nada más, que ellos tengan claridad de que Jesús es el Hijo del Dios Todopoderoso. Que venga revelación a nuestra familia, que venga revelación a nuestras congregaciones, que venga revelación a la iglesia, para que podamos entender que la tarea suprema que tenemos por delante es la evangelización de un mundo que va a ser condenado el día que Cristo descienda. En el nombre de Jesús, trae, Señor amado, tu presencia. Trae tu Espíritu, bendito Dios. Trae tu presencia, Señor, esta tarde. Llénanos, Espíritu Santo. Satúranos con tu Espíritu. Cuando la gloria de Dios desciende, la gloria trae provisión. La gloria de Dios es la que rompe cadenas. La gloria de Dios es la que echa fuera temores. La gloria de Dios es la que trae libertad. Pidamos al Espíritu Santo esta tarde. Envuélvenos, Señor, con esa gloria maravillosa. Y que seamos llenos, Señor, de ti. En el nombre de Jesús. Con tu poder, purifícame, lávame. Ministerios Evangelísticos Visión de Fe presentó al pastor Luis Alberto Palacios en el programa Consejo,
verdades bíblicas. Para oración y consejería, comunícate a los teléfonos 57 43 16 29 y 79 34 57 59 o visítanos en www.ministeriosvisiondefe.org. Dios te bendiga.